nunca cayeron. Vayan acá con todos los de Amalek, pero él no hizo caso. Entonces, cuando Samuel pelea la palabra, le dice: Saúl, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que él dice? ¿Qué responden ustedes? A lo que Dios dice. Ese es el punto. Ahora, analicemos la historia de Saúl. Dice acá: el obedecer vale más que el sacrificio. Diga, vale más. Vale más. Quiero que me miren acá. ¿Qué tiene más poder? ¿La oración o la obediencia? La obediencia. Vuelve pronto. ¿Qué tiene más poder? ¿La oración o la obediencia? Sí, usted puede orar todo lo que se le dé la gana, pero si usted no está obedeciendo a Dios, no va a haber frutos de su oración. ¿Aló? Entonces la obediencia tiene más poder. O sea que la oración que tiene poder es la que va con obediencia. Muy bien, de la mano con obediencia. Ahora dice: y el prestar atención, digan, prestar atención, más que la grasa de carneros. Miren entonces acá: nadie va a obedecer si primero no presta atención a lo que se le enseña. ¿Usted ha visto personas a las que se les dicen las cosas o que continuamente escuchan una misma cosa varias veces? ¿Sí o sí? Pero por alguna razón son personas que no hacen caso. Piense por qué. Seguramente son personas que no han prestado atención. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces presten bien atención mirándome acá, por favor. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿A quién le gustaría acá que le dijera a Dios eso? ¿Quién le gustaría que Dios le dijera: ¿sabe qué? Dios te lo rechaza? Vaya. Ojo acá. Saúl fue escogido y puesto por Dios para ser rey, para gobernar a su pueblo. Pero el mismo Dios que puso a Saúl fue el mismo Dios que lo quitó. Y la palabra dice que Dios es el que quita y pone reyes. Lo primero que tenemos que entender, comencemos a hablar de nuestra relación con Dios. Bueno, pastor, ¿eso qué tiene que ver con la autoestima? Ya vamos a explicar eso. Porque Saúl tenía problemas de autoestima y por eso llegó a pecar tan gravemente contra Dios. Si sabemos que Dios es el que nos puede dar todo lo que queremos, ¿cuántos entendemos por pura lógica y sentido común que Dios es el que nos puede dar todo lo que nosotros queremos? Ok. No podemos ser tan brutos. No sé qué otro adjetivo más decente usar. Tan abejas de ponernos a pelear con aquel que nos puede dar todo. No nos va a ir bien. Sí, estamos claros. Dios es un Dios de pacto. Recuerden que Dios no es un Dios de relaciones informales. Las personas que no toman a Dios en serio, Dios nunca las va a tomar en serio. Dios nunca le va a dar importancia a aquellos que no le den importancia a Él. Dios nunca va a honrar a aquellos que no lo honren. Aquellos que me den la espalda a Dios, Dios le da la espalda a ellos. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Entonces lo primero que tenemos que entender es que con Dios no podemos pelear. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Con el Señor no se pelea. ¿Quién le ha ganado una pelea a Dios? Nadie. Alguien puede decir: pastor, que hubo personas que cuando oraron a Moisés o a Abraham le hicieron cambiar a Dios de opinión. Sí, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una pelea de alzarse al Señor. ¿Sí me estás haciendo entender? Que uno se ponga en contra de Dios. Dios contra mí, yo contra Él. ¿Quién gana? ¿Quién le gana a Dios? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que con Dios no se puede pelear. Lo siguiente, miremos la historia de Saúl y luego miramos cómo eso tiene que ver con nosotros. Dios le dijo a Saúl, le dijo: mire, Saúl, le dijo, como pecado de adivinación es la rebeldía. Para Dios, el rebelde es como el brujo. ¿Aló?
¿Cuántos se acuerdan que en Deuteronomio capítulo 18 Dios dijo, no vas a aprender las costumbres paganas del pueblo que voy a quitar para darte la tierra a ti que ellos tenían? Entre ellas están la brujería, la adivinación, no hay entre vosotros sortílego, mago, ni que consulte a los muertos. ¿Cuántos se acuerdan que eso dice la palabra? Ok, ojo acá. Para el Señor, el rebelde es igual que un brujo. ¿Usted sabe que un brujo a quién le sirve? Al diablo. ¿Un brujo es hijo de quién? Del diablo. ¿Y es siervo de quién? De Satanás. Pero para Dios pone al mismo nivel del brujo al que es rebelde. Entonces, ¿cuántos entienden que la rebeldía no es buen negocio? O ahí, ¿qué es el rebelde? El rebelde es el que se subleva o resiste. Ojo que hay personas que pueden hacer caso a lo que se les dice, pero primero ponen cierta resistencia y finalmente terminan haciendo caso, pero como a la brava. Eso es rebeldía también. O yo analizo cómo trabaja la rebeldía en las personas porque, o sea, yo llevo años de ver muchas cosas en los ministerios y en las iglesias, ¿sí? La rebeldía, hay dos tipos de rebeldía, está la rebeldía activa y está la rebeldía pasiva. ¿Cuál es la rebeldía activa? La rebeldía activa es cuando alguien se subleva y se alza de una de frente. Pues yo no quiero y entonces ¿qué va a hacer? Porque no me gusta. Esa es la rebeldía activa. Esa es más fácil de identificar porque por lo menos uno sabe que ahí está, pero la rebeldía pasiva es más peligrosa porque no se ve. La rebeldía pasiva es cuando la gente dice, sí, pero por dentro están haciendo pistola. ¿Sí me entienden? Son las personas que pueden estar diciendo que sí, pero su corazón dice no. Y sus acciones no van a ser sí, sino van a ser no. O sea, ir en contra de lo que se establece. Sublevarse o resistir ante alguien o algo. Ojo acá, la rebeldía no es solamente contra autoridades que son personas. La rebeldía no es solamente contra los pastores o contra un jefe. La rebeldía muchas veces es contra, por ejemplo, organizaciones que Dios ha puesto, como la policía, el ejército, ¿sí? Alguien diría acá, pastor, pero si yo no quiero prestar servicio militar, entonces quiere decir que me tengo que someter a prestar servicio militar. No, yo aclaro eso. Si usted puede, Dios le da la bendición de no prestarlo, amén. Si usted ya está en el ejército de Dios, digan amén. Pero me estoy diciendo más esa actitud que hay muchas veces en las personas afuera, que se le hace, por ejemplo, policía. ¿Sí me estoy haciendo entender? Yo no me voy a dejar. Estos policías no se preocupan. No, es eso, es rebeldía. ¿Sí? O contra el ejército. No, eso es el ejército. Yo no le voy a mostrar mi cédula. ¿Y por qué? ¿Tengo cara de ladrón o qué? Eso es rebeldía. Si le piden la cédula, muéstrela. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Ninguno, no hay ningún problema. Ya estamos una parte de atrás hacia el lado de Sonia y de Oscar. Entonces, no, Sonita, quédense ahí. Ustedes les toca atravesar y mirar cómo llega. No se desacomodan, ustedes están bien acomodados. Hasta acá estoy claro, estamos de acuerdo. Y el Raúlito sí le toca por allá atrás en la esquina. No se vaya a hacer ahí adelante, es porque los va a tapar. No, allá, a esos impuestos allá, hágase allá atrás. Eso. Pero no agarre la cara. Sométase. Esto es un ejemplo que hay que obedecer de buena manera. La rebeldía es algo que se empieza a notar en el ser humano desde que es pequeño. ¿Sí o no? Obstinación. Le dice Dios a Saúl, le dice, como ídolos e idolatría la obstinación. Recuerde que la idolatría es algo que Dios prohibió y dijo que iba a venir juicio sobre la descendencia de los idólatras. Dijo, yo soy Jehová tu Dios que visito la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y comienza diciendo, usted lee el primer mandamiento, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otro Dios que no sea yo, dijo el Señor. Y Dios pone al idólatra en el mismo nivel con el terco y obstinado. Al otro. En el mismo nivel.
Las personas tercas y obstinadas son idólatras para Dios. Uy, eso es una exageración. No es una exageración, lo dice Dios. Clarito acá está. Vamos a mirar la tercera, que es la arrogancia. La arrogancia es la altanería, la soberbia o el sentimiento de superioridad ante los demás. Saúl sufrió estas tres cosas. Saúl fue rebelde, fue terco y fue orgulloso o arrogante. Quiero que piensen esto. Saúl no era nadie, pero llegó a ser alguien gracias a Dios. A nosotros se nos tiene que quedar en el corazón esta enseñanza, que Dios es experto en hacer de gente que no es nadie, volverlos gente importante. Amén. Dios es experto en levantar personas comunes y corrientes y hacer de esas personas extraordinarias. Pero no hay nada extraordinario en ninguna persona por sí sola, sino en Dios, que es el que hace la diferencia en las personas. Amén. El problema de las personas es olvidarse que es Dios el que les da todo. ¿Sí me está haciendo entender? Amén. Ojo, Dios, por ejemplo, es el que le da la habilidad a las personas para hacer dinero, por ejemplo, para hacer negocios. Pero esas personas que tienen cierta habilidad de parte del Señor tienen que reconocer que de Dios proviene esa habilidad. ¿Cuántas personas, cuando empiezan a crecer en sus negocios o a prosperar en su vida, se les olvida que Dios fue el que los levantó? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Amén. Se vuelven personas orgullosas. ¿Sí? Mire, una clave para que el orgullo no vaya a gobernar nuestro corazón es que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Cada vez que yo veo que hay personas que están siguiendo este ministerio y que nos están siguiendo a nosotros, yo recuerdo cuando nadie nos seguía. Y es una buena manera de tener los pies sobre la tierra. Pero desafortunadamente